Existe una historia sobre Lewis Hamilton que la mayoría nunca ha escuchado, pero que define perfectamente la diferencia entre mentalidad de riqueza y mentalidad de escasez. Es 1998. Lewis tiene 13 años. Vive con su padre Anthony en una casa modesta en Stevenage, Inglaterra. No tienen dinero. Anthony trabaja 3 empleos simultáneamente para pagar el karting de Lewis. Hipotecan la casa. Venden posesiones. Hacen todo lo posible para mantener el sueño vivo. Y en una cena de premiación de la Federación Británica de Automovilismo, Lewis se acerca a Ron Dennis, el jefe de McLaren, uno de los equipos más poderosos de Fórmula 1. Un niño de 13 años, con su traje prestado, caminando hacia uno de los hombres más intimidantes del automovilismo mundial. Y le dice sin dudarlo: «Hola, soy Lewis Hamilton. Un día voy a correr para tu equipo». La audacia. La certeza absoluta. La completa ausencia de duda. Ron Dennis quedó tan impresionado que firmó a Lewis para el programa de desarrollo de McLaren esa misma noche. 13 años. Sin dinero. Sin conexiones. Pero con una mentalidad que no aceptaba límites. Hoy, 26 años después, Lewis Hamilton es el piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1. 7 campeonatos mundiales, empatado con Michael Schumacher. Más de 105 victorias. Una fortuna estimada en más de 300 millones de dólares. Negocios en moda, música, tecnología. Pero aquí está lo que realmente importa: Lewis no creció rico. Creció en circunstancias que deberían haberle enseñado escasez. Que deberían haberle hecho creer que gente como él no llega a la Fórmula 1. Que deberían haberle limitado. Y sin embargo, operó desde abundancia incluso cuando no tenía nada. Y esa diferencia de mentalidad, ese enfoque interno completamente opuesto a sus circunstancias externas, es exactamente lo que lo llevó de Stevenage a la cima del mundo. Y ese mismo cambio de enfoque está disponible para cualquier persona, sin importar dónde esté ahora, si entiende exactamente qué separa la mentalidad de riqueza de la mentalidad de escasez. Porque no es sobre cuánto dinero tienes. Es sobre cómo piensas sobre las oportunidades, sobre los recursos, sobre lo que es posible. Y esa diferencia determina absolutamente todo. La primera diferencia fundamental entre mentalidad de riqueza y mentalidad de escasez es esta. La escasez ve oportunidades como limitadas y compite por ellas. La riqueza ve oportunidades como infinitas y las crea. Cuando Lewis era joven, la lógica convencional decía que solo unos pocos privilegiados llegaban a la Fórmula 1. Hijos de pilotos famosos. Niños con patrocinadores millonarios. Gente con las conexiones correctas. El espacio parecía limitado. Y la mentalidad de escasez hubiera dicho: no hay lugar para alguien como yo. Mejor me concentro en algo más realista. Pero Lewis nunca operó desde esa perspectiva. Nunca vio la Fórmula 1 como un club exclusivo que lo rechazaría. Vio una oportunidad que podía crear para sí mismo siendo tan innegablemente bueno que nadie pudiera ignorarlo. Entonces no compitió por un espacio existente. Creó su propio espacio siendo excepcional. Y aquí está el principio aplicable a cualquier área: cuando operas desde escasez, ves el mundo como pastel fijo. Si alguien más tiene un pedazo, hay menos para ti. Entonces te enfocas en proteger lo que tienes, en competir agresivamente por recursos limitados, en evitar que otros avancen porque su éxito amenaza el tuyo. Es mentalidad de suma cero. Y es agotadora. Y te mantiene pequeño. Porque todo tu enfoque está en defender, no en crear. La mentalidad de riqueza, en contraste, entiende que el pastel puede crecer. Que puedes crear valor nuevo que no existía antes. Que el éxito de otros no limita el tuyo. Que hay suficiente para todos si estás dispuesto a construir en lugar de solo tomar de lo existente. Lewis lo demostró una y otra vez. Cuando entró a la Fórmula 1, no trató de ser una copia de los campeones existentes. Creó su propio estilo. Su propia marca. Su propia forma de ganar. Y expandió lo que era posible en el deporte. Trajo nueva audiencia.
Nueva energía. Nueva perspectiva. No compitió por el espacio de alguien más. Creó espacio nuevo. Entonces aquí está tu primera pregunta de reflexión: ¿estás operando como si las oportunidades fueran limitadas? ¿Ves el éxito de otros como amenaza? ¿Te enfocas más en proteger que en crear? Si es así, estás en mentalidad de escasez. Y esa mentalidad garantiza que nunca construirás algo verdaderamente grande. Porque lo grande requiere pensar en términos de expansión, no de competencia por migajas. La segunda diferencia crítica entre estas mentalidades es cómo interpretan el fracaso. La mentalidad de escasez ve el fracaso como confirmación de limitaciones. Lo intenté y no funcionó. Esto confirma que no estoy destinado para esto. Mejor me conformo. La mentalidad de riqueza ve el fracaso como información valiosa. Esto no funcionó. Ahora sé algo que no sabía antes. Ajusto y lo intento diferente. Luis ha tenido fracasos masivos. Temporadas donde no ganó el campeonato a pesar de tener el mejor auto. Carreras donde cometió errores que costaron victorias. Momentos donde la presión lo superó. Pero nunca interpretó esos fracasos como evidencia de que no podía. Los interpretó como data sobre que necesitaba mejorar. Después de cada derrota, analiza. ¿Qué salió mal? ¿Qué estaba en mi control? ¿Qué puedo hacer diferente? Y ajusta. Y vuelve más fuerte. Esa interpretación del fracaso como feedback en lugar de como veredicto es exactamente lo que le permite seguir creciendo décadas dentro de su carrera. Mientras que alguien con mentalidad de escasez hubiera abandonado después del primer campeonato perdido pensando: no soy suficientemente bueno. Hamilton perdió campeonatos y regresó a ganar más. Porque el fracaso no define su identidad. Informa su estrategia. Aquí está tu segunda reflexión: cuando algo no funciona en tu vida, ¿cuál es tu primera interpretación? ¿Esto confirma que no puedo? ¿O esto me enseña que ajustar? Esa diferencia de interpretación determina si creces o te estancas. Si persistes o abandonas. Si eventualmente ganas o permaneces en el mismo lugar durante años. La tercera diferencia entre mentalidad de riqueza y escasez es cómo manejan los recursos. La escasez acumula y protege. La riqueza invierte y multiplica. El padre de Luis, Anthony, pudo haber guardado cada centavo pensando: no podemos arriesgar esto. Pero hizo lo opuesto. Invirtió todo en el talento de Luis. No porque tuviera garantías. Porque vio potencial y apostó todo a desarrollarlo. Era riesgo masivo. Podía haber perdido todo. Pero operó desde la creencia de que invertir en desarrollo crea más valor que acumular recursos. Y tenía razón. Esa inversión eventualmente generó retornos de cientos de millones. Pero requirió soltar, no aferrarse. Y Luis hace lo mismo ahora con su propia fortuna. No la acumula pasivamente. La invierte en negocios. ¿En causas que le importan? En desarrollar talento joven de fondos desfavorecidos como él fue. En expandir su impacto más allá del automovilismo. Porque entiende que el dinero estancado es dinero desperdiciado. El dinero trabajando, creando, multiplicando, eso es lo que construye imperios. Mientras que la mentalidad de escasez dice: mejor guardo todo por si acaso, la mentalidad de riqueza dice: mejor invierto inteligentemente para crear más. Y esa diferencia de enfoque, compuesta durante años, es literalmente la diferencia entre riqueza estancada y riqueza exponencial. Entonces pregúntate: ¿qué estás haciendo con tus recursos? ¿Tiempo, dinero, energía, atención? ¿Los estás acumulando por miedo? ¿O los estás invirtiendo estratégicamente en cosas que pueden multiplicarse? Porque acumular te da seguridad temporal. Invertir te da crecimiento permanente. Y solo uno de esos caminos lleva a riqueza real. La cuarta diferencia es cómo cada mentalidad maneja la comparación. La escasez constantemente se compara con otros y se siente amenazada. Si alguien tiene más, eso significa que tú tienes menos. Si alguien logra algo, eso disminuye tu logro.
Es competencia constante, envidia, necesidad de probar que eres mejor. Y es miserable. Porque siempre habrá alguien con más. Siempre habrá alguien que logró más joven, más rápido, más fácil. Y si tu autoestima depende de comparaciones favorables, vivirás en ansiedad constante. Hamilton compite en un deporte donde la comparación es literal. Hay un cronómetro. Hay una tabla de posiciones. Alguien gana, otros pierden. Pero él no opera desde comparación obsesiva. Opera desde superación personal. Su competencia real no es el piloto en el auto de al lado. Es su vuelta anterior. Su versión de ayer. Está constantemente tratando de ser mejor que fue, no mejor que otros son. Y paradójicamente, ese enfoque interno lo ha hecho mejor que casi todos externamente. Porque cuando compites contra tu mejor versión, no hay techo. Siempre puedes mejorar. Siempre puedes crecer. Pero cuando compites contra otros, estás limitado por lo que ellos hacen. Y eso te mantiene reactivo, no proactivo. La mentalidad de riqueza celebra el éxito de otros porque entiende que su éxito expande lo posible. Si alguien más puede hacerlo, eso prueba que es posible. Y eso es información valiosa, no amenaza. Entonces aquí está tu cuarta reflexión: ¿cómo reaccionas cuando alguien en tu campo logra algo grande? ¿Sientes amenaza, envidia, necesidad de disminuirlo? ¿O sientes inspiración, curiosidad sobre cómo lo lograron, motivación para elevar tu propio juego? Tu respuesta honesta te dice exactamente en qué mentalidad estás operando. Y si es escasez, necesitas cambiarla conscientemente. Porque vivir en comparación constante es garantía de mediocridad. Mientras que enfocarte en tu propio crecimiento es el camino a excelencia. La quinta diferencia entre estas mentalidades es cómo abordan las relaciones. La escasez ve las relaciones transaccionalmente. ¿Qué puedo obtener de esta persona? La riqueza ve las relaciones como ecosistemas de valor mutuo. ¿Cómo podemos crecer juntos? Hamilton construyó su carrera en relaciones genuinas. No solo usó. Su relación con su equipo no es ustedes trabajan para mí. Es construimos algo juntos. Valora a cada mecánico, cada ingeniero, cada persona en el garaje. Porque entiende que su éxito depende completamente de que todos ejecuten perfectamente. Entonces invierte en esas relaciones. Las nutre. Las respeta. Y a cambio, ese equipo da todo por él. Contrasta eso con mentalidad de escasez que ve a las personas como herramientas. Úsalas mientras sirvan. Descártalas cuando no. No inviertas en ellas porque podrían irse. Esa mentalidad construye relaciones frágiles que colapsan bajo presión. Mientras que la mentalidad de riqueza construye lealtad, confianza, equipos que se mantienen juntos durante décadas. Y esos equipos son exactamente lo que construye éxito sostenido. Porque nadie logra nada grande solo. Absolutamente nadie. Entonces aquí está tu quinta pregunta: ¿cómo tratas a las personas en tu vida? ¿Transaccionalmente, evaluando constantemente qué te dan? ¿O relacionalmente, invirtiendo en ellas incluso cuando no hay retorno inmediato? Porque la calidad de tus relaciones determinará el techo de tu éxito. Y las relaciones de calidad solo vienen de operar desde abundancia, no desde uso. La sexta y última diferencia es cómo cada mentalidad maneja el presente versus el futuro. La escasez optimiza para ahora. Para gratificación inmediata. Para seguridad presente. Tengo esto ahora, mejor lo disfruto antes de que desaparezca. La riqueza optimiza para eventualmente. Para construcción a largo plazo. Para libertad futura. Tengo esto ahora, mejor lo invierto para que se multiplique. Hamilton pudo haber tomado dinero masivo temprano en su carrera y vivido cómodamente. Pero en cambio reinvirtió en su desarrollo. En entrenamiento. En equipo. En expandir su marca. Sacrificó comodidad presente por dominación futura. Y ahora tiene ambas. Pero llegó a ambas precisamente porque pospuso una por la otra durante años. Esta es quizás la diferencia más dolorosa. Porque requiere sacrificio real.
Requiere decir no a cosas que quieres ahora a favor de cosas que quieres más después. Y la mayoría no puede hacerlo. Gastan su bono. Compran el auto nuevo. Toman las vacaciones caras. Y luego se preguntan por qué no avanzan financieramente. Es porque optimizan para hoy, no para mañana. Hamilton te diría, posterga gratificación. Vive por debajo de tus medios incluso cuando puedes permitirte más. Reinvierte la diferencia. Y en 10 años tendrás opciones que otros solo sueñan. Pero solo si tienes la disciplina de sacrificar ahora. Entonces aquí está tu reflexión final. ¿Tus decisiones diarias optimizan para hoy o para dentro de 10 años? ¿Estás construyendo o consumiendo? ¿Invirtiendo o gastando? ¿Plantando o comiendo las semillas? Porque ambos caminos están disponibles. Solo uno te da libertad real. Lewis Hamilton pasó de un niño sin recursos en Stevenin a uno de los atletas más exitosos y ricos del planeta. No porque las circunstancias fueran favorables. Porque su mentalidad era de riqueza incluso cuando su cuenta bancaria decía escasez. Vio oportunidades como creables, no limitadas. Interpretó fracasos como feedback, no como veredictos. Invirtió recursos en lugar de acumularlos. Compitió contra sí mismo, no obsesivamente contra otros. Construyó relaciones genuinas, no transaccionales. Y optimizó para el futuro, no solo para hoy. Esos 6 cambios de enfoque no requieren dinero. Requieren decisión. Requieren que conscientemente elijas operar desde abundancia incluso cuando las circunstancias gritan escasez. Porque la mentalidad precede a la realidad. Tu enfoque interno eventualmente se manifiesta en resultados externos. Pero solo si lo mantienes el tiempo suficiente. Hamilton lo mantuvo durante décadas. Y ahora tiene todo lo que la mentalidad de escasez dice que es imposible para alguien de su origen. La pregunta no es si este cambio de mentalidad funciona. Hamilton ya lo demostró. La pregunta es si tú estás dispuesto a adoptar estos enfoques incluso cuando tu situación actual no los refleja todavía. Porque ahí, en esa brecha entre mentalidad y realidad, es exactamente donde ocurre la transformación. ¿La creas hoy? Porque el enfoque está esperando. Y tu futuro depende de cuál eliges. Escasez o riqueza. Limitación o posibilidad. Competir o crear. Acumular o invertir. Comparar u optimizar. Usar o construir. Consumir o plantar. ¿Cuál eliges? Porque Hamilton eligió hace años. Y su vida es la evidencia de que elegir riqueza de mentalidad, incluso sin riqueza de bolsillo, eventualmente crea ambas. ¿Empiezas ahora?